Qué bueno, hermanos, es estar juntos de nuevo, volver a entonar cánticos, ver vuestros rostros. Definitivamente Dios sabe lo que hace. Nada sustituye esto. Damos gracias a Dios por la tecnología. Una bendición espectacular. Pero hermanos, estar todos juntos, o una gran parte, es muy bueno. De hecho, gracias a todos los que hicieron el esfuerzo hoy de venir. Hay razones para decidir no hacerlo. De hecho, ustedes no saben lo contento que estoy de que tenga que predicar hoy. No porque tengo que predicar, sino porque eso me permitió venir, porque yo tengo 61. O sea que el próximo domingo, aunque yo quiera estar aquí, no puedo por el protocolo que hemos confeccionado. Así que estoy sumamente agradecido al Señor. Yo les pido que me acompañen a orar para entonces proceder a predicar su palabra. Oh Señor, alabamos tu nombre y damos tantas gracias, Padre. Gracias por permitirnos congregarnos de nuevo. Y nosotros sabemos que este gozo que tenemos no solamente es nuestro, sino de muchos otros alrededor del país. Sabemos de otras iglesias hermanas que hoy están reuniéndose por primera vez después de más de 2 meses sin hacerlo, Señor. Gracias, Padre. Permite que podamos hacerlo con prudencia, pero también con ánimo, con gozo, con fervor, con gratitud y con un sentido, Señor, de alabanza, porque el que vive y reina para siempre es nuestro bendito Padre Celestial. Bendice tu palabra en esta mañana. Ministra nuestros corazones. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Recientemente estaba escuchando Radio Eternidad. Y en la sección de noticias escuché que la pandemia del coronavirus y el encierro por su causa podría llevar a la extrema pobreza a 60 millones de personas, según el Banco Mundial. 60 millones de personas. Para esta institución, pobreza extrema significa vivir con menos de $1.90 por persona al día. Es decir, para que tengan una idea, menos de 110 pesos dominicanos, o lo que es lo mismo, vivir con menos de 3.300 pesos al mes. Hermanos, la verdad es que sean ciertos o no estos sombríos pronósticos, todos sabemos que de alguna manera la mayoría será afectada o ya ha sido afectada en mayor o en menor grado por esta situación que el Señor ha enviado al mundo. Algunos perderán sus empleos si no lo perdieron ya, otros verán sus negocios quebrar. Los pronósticos son sombríos. La pregunta es, ¿y nosotros los creyentes cómo debemos reaccionar a una situación como la actual? Bueno, como en todo, la palabra de Dios siempre tiene mucho que decirnos. Así que yo quiero que en esta mañana ustedes me acompañen a la epístola a los Hebreos, capítulo 13, y vamos a estar predicando acerca de los versículos 5 y 6. Dice: sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Esta porción está en el capítulo 13 de Hebreos, que igual a otras epístolas del Nuevo Testamento, después de una amplia porción teológica, entonces procede a dar las aplicaciones prácticas. A partir del capítulo 12 ya empieza el escritor de la epístola a hablar de aquellas cosas que deben verse como resultado de todo lo que ha sido expuesto en los primeros 11 capítulos. Y cuando llegamos al capítulo 13, es una serie se parece mucho al capítulo 13 de Romanos. Es una serie de directrices específicas que cada uno de nosotros debe tener. En estos versículos vamos a ver al menos 3 cosas que están muy claramente allí. En primer lugar, vamos a ver un pecado que evitar. En segundo lugar, una virtud que cultivar. Y en tercer lugar, una promesa que creer. 2 versículos
Allí tenemos un pecado que evitar, una virtud que cultivar y una promesa que creer. Así que veamos en primer lugar cuál es el pecado que debemos evitar. Dice, sea vuestro carácter sin avaricia. O como traduce Reina Valera, sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Y qué es la avaricia? Bueno, es el amor al dinero. Es una palabra en el original compuesta que significa tener más. Es ese fuerte deseo de poseer cosas. Es esa tendencia naturalmente pecaminosa a dar más importancia a lo material de lo que debemos. La avaricia es un quebrantamiento claro del 9º mandamiento. No codiciarás. La avaricia es la codicia por las cosas materiales. Y el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6 versículos 9 y 10 lo describe con otro nombre que nos ayuda a entender la naturaleza de este pecado. Dice allí, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que aquí tenemos al menos 2 descripciones de la avaricia con palabras diferentes. Querer enriquecerse y amar el dinero. Ahora, cuando uno describe de esta manera la avaricia, la mayoría de nosotros pensamos que no tenemos ese tipo de problema. Puede ser que la mayoría de los creyentes creen que el pecado de la avaricia no es algo con lo que ellos tienen que lidiar. ¿Y por qué? Bueno, porque es un pecado como muchos otros que se disfraza muy fácilmente. Y se le ponen otros nombres. No, pero yo no quiero ser rico. Yo lo único que tengo es el deseo lícito de tener mis necesidades cubiertas. Suena mejor, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que cuando uno se acerca y empieza a ver lo que significan necesidades, se da cuenta que es un poquito más de lo que realmente la Biblia dice que son necesidades. Muchas veces llamamos necesidades a comodidades, a preferencias, a cosas que, bueno, claro, serían buenas, pero necesidades en el estricto sentido de la palabra. No, pastor, mire, yo no tengo problema, yo no soy avaro. Yo lo único que deseo es darle lo mejor a mi familia. La mejor educación para mis hijos, la mejor crianza. Bueno, no está mal desear cosas buenas. El problema es cuando la deseamos más de lo debido. ¿Cómo nosotros sabemos cuándo alguien ama el dinero? Bueno, hay al menos 2 cosas, hay más, pero permítame mencionar al menos 2 cosas. Cuando está dispuesto a pecar con tal de obtenerlo. Tú ves, yo no hago eso. Bueno, a veces estamos dispuestos a evadir los impuestos. Ah, no, pastor, eso no, porque aquí son unos ladrones. Realmente es por eso. Yo no lo niego, que sea difícil. Pero es por eso. ¿O estamos dispuestos a mentir por no perder nuestra fuente de ingresos? ¿O estamos dispuestos a descuidar a nuestra familia porque queremos un poco más? No, pastor, es que es el trabajo que yo conseguí. Bueno, no hay problema, pero si es un trabajo donde tú no le puedes dedicar tiempo a tu esposa ni a tus hijos, posiblemente es momento de empezar a pensar en conseguir otro. No, pastor, es que ahí me lo dan todo. Bueno, te lo dan todo, pero le quitan todo a tu esposa y a tus hijos. Es ese tipo de elementos que no son tan fáciles porque no son blanco y negro. Es por eso que Colosenses nos dice algo que puede ser sorprendente acerca de la idolatría. En Colosenses capítulo 3 versículo 5 se nos dice que la avaricia es idolatría. ¡Wow! La avaricia es idolatría. ¿Qué es un ídolo? Nosotros podemos pensar, como normalmente hacemos, en un ídolo como una estatua o una imagen a la que le rendimos adoración, o como algunos quieren cambiar para evadir el mandamiento. No lo adoramos, lo reverenciamos, miren, lo que sea. Pero ¿saben qué? Un ídolo es todo aquello que nosotros colocamos en el lugar que solamente a Dios le corresponde. ¿Y cuál es ese lugar? El primero, el lugar de mayor importancia, el lugar de primacía.
el lugar de adoración, el lugar de autoridad. La avaricia pone el deseo de poseer más por encima del deseo de agradar y obedecer al Señor. Es por eso que el mismo Señor Jesucristo nos dice que no es posible hacer ambas cosas a la vez. No es posible poner a Dios en el primer lugar y al mismo tiempo ir tras las riquezas o tras lo material. En Lucas 16:13 él dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que es un asunto más bien de prioridad. Es un asunto de a qué le damos más importancia en nuestras vidas. Y no es un asunto de lo que nosotros decimos con nuestras bocas, a qué le damos más importancia. No, es un asunto de cómo nosotros mostramos en nuestra vida diaria a qué le damos más importancia. Porque lamentablemente uno de los grandes problemas de nosotros los creyentes es que sabemos las respuestas correctas. Nuestras palabras generalmente, si estamos en una iglesia sana, nuestras palabras son generalmente teológicamente correctas. Por eso no necesariamente significa que nosotros estamos viviendo a la luz de nuestras palabras. ¿A qué le damos más importancia? En el Antiguo Testamento se trata el tema también. Dice el proverbista en Proverbios 15:16: mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro y turbación con él. ¿Qué está haciendo? Está estableciendo un orden de prioridades. Mira, yo no sé si tengo poco o mucho, eso depende del Señor. Pero ¿sabes qué? Yo no cambio tener poco con el temor del Señor, porque el temor del Señor es lo más importante. Hermanos, cuando nos amargamos, cuando nos frustramos, cuando nos desalentamos por no tener lo que queremos, aunque sea algo lícito, estamos cometiendo el pecado de avaricia. ¿Verdad que expresado así entramos un grupo mayor de lo que pensamos al principio? Avaricia, amor por el dinero. No, ok. Esa es la primera definición. La segunda, cuando nos desalentamos, nos desanimamos, nos frustramos porque no obtenemos lo que queremos, estamos cometiendo el pecado de avaricia, porque estamos deseando desmedidamente. Hermanos, es por eso que se nos dice en 1 Timoteo 6 que la avaricia es la puerta de entrada a muchos otros pecados. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 6:10: la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y hermanos, es que el amor al dinero aleja a los hombres de Dios. ¿Ustedes recuerdan esta parábola que el Señor Jesucristo dio? La parábola del sembrador. ¿Qué nos dice allí en Mateo 13:22? Dice: aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Él oye la palabra, no es un problema de que él no cree, es que él está tan ocupado, su mente está tan pendiente de cómo es que va a terminar aquel negocio, cómo es que va a mejorar su situación económica, que él no tiene tiempo para las cosas espirituales. Ahogan la palabra. Sí, es bueno, yo sé que eso es bueno, y no es un ateo que dice Dios no existe. No, eso es bueno, eso de la religión, yo sé que Dios, seguir a Dios es bueno, pero es que no tengo tiempo. ¿Cuántas veces personas nos dicen que no tienen tiempo para venir a escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué no tienen tiempo? Porque están ocupados haciendo ¿qué? Haciendo dinero, produciendo. Hace muchos años, yo recuerdo una situación particular, un amigo muy querido, en los inicios de nuestra iglesia, cantábamos juntos, pero era evidente que él tenía una fuerte inclinación a la buena vida. Vuelvo y digo, ¿tú quieres mejorar? No hay problema. El problema es qué tanto tú lo quieres y a precio de qué. Y era tanto así que
él era consciente porque en un momento determinado yo lo vi leyendo un libro acerca de las posesiones. Sin embargo, él se trasladó a vivir a los Estados Unidos y finalmente fue absorbido, sucumbió al engaño de las riquezas. Yo recuerdo que uno de los días más tristes de esa época fue cuando fui a visitarlo. Una casa preciosa, al lado de un río atrás, unos columpios, un carrazo parqueado en su marquesina. Y él me mostraba la casa y él subió y me enseñó esto, aquello. Y era obvio y evidente que él estaba haciendo ostentación. Y mientras más él me enseñaba, más triste me ponía, porque ese era el precio que él había pagado por dejar al Señor. ¿Usted habla con él hoy? No, lo que pasa es que después que uno conoce ciertas cosas, la mente a uno se le abre. Y entonces hay más cosas, no es ese círculo pequeño del cristianismo. Todo eso, hermanos, son excusas. Las riquezas lo absorbieron. Él ahora tiene lo que quiere y lo está disfrutando. Pero se ha perdido del mayor deleite que ser humano puede tener sobre la faz de la tierra. Así que, mis hermanos, es muy triste perder al Señor por ganar cosas de este lado del sol. De hecho, dice el mismo Señor Jesucristo que ese es el peor negocio que cualquier ser humano puede hacer. Mateo 16:26. ¿Qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Un negocio malo, porque estás recreándote con los espejitos y estás dejando pasar el oro. Ahora, mis hermanos, el problema no son las riquezas o las posesiones, No, eso es neutro. El problema es el amor a ellas. No es pecado ser rico, pero sí es pecado querer serlo. Eso es lo que dice 1 Timoteo 6:10. Las Escrituras nos hablan de hombres piadosos, como Abraham, como Job, por ejemplo. Eran hombres piadosos que Dios le quiso dar riquezas. Así que las riquezas no son pecaminosas, pero sí muy peligrosas, porque tienden a amarrar el corazón del hombre a ellas. Es por eso precisamente que las Escrituras nos dicen lo difícil que es para una persona rica entrar en el reino de los cielos. ¿Ustedes recuerdan a este joven que se acercó al Señor? El joven rico, diciéndole, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? En su cabeza se obtenía la vida eterna haciendo cosas. Pero el Señor lo lleva en su mismo proceso de pensamiento a entender que los mandamientos que él pensaba que había guardado no los guardaba en verdad, porque el primer y más grande mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando el Señor Jesucristo le dijo, solamente te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, dice el relato que se relata en más de un evangelio, cabizbajo y triste se alejó. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Él puso en balanza el Señor, las posesiones. No, yo no puedo dejar esto. Wow. Es por eso, mis hermanos, que dice Cristo que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico sea salvo. Y por la gracia y la misericordia de Dios nosotros conocemos varios hermanos ricos. Eso es una manifestación de su poder, que los trajo a salvación a pesar de sus riquezas. Ahora, cuando uno escucha esto, uno puede pensar erróneamente que la avaricia es un pecado mayormente de los ricos. No nos engañemos. Tanto los ricos como los pobres podemos cometerlo,
cuando nuestro deseo por las posesiones, al no ser obtenidas, nos quitan el gozo que debe caracterizar a un creyente. Un creyente triste es un mal testimonio al mundo de la obra de Cristo en su vida. Y como algo adicional, déjenme decir una tercera forma en que la avaricia puede mostrarse y tristemente se muestra. Es en la forma en que nosotros remuneramos a los que trabajan para uno. Tengo que decir con tristeza que he sido testigo de creyentes que tratan a sus empleados de una manera que da pena. Una cosa es que tú tengas una empresa, una cosa es que en tu casa tú tengas a alguien que te ayude y que tú le pagues lo que tú puedes, porque no puedes más. Bueno, eso no hay problema, eso es lo que tú puedes y la persona está de acuerdo, no hay problema. Pero lo que es triste es cuando uno ve a personas que tienen las posibilidades y aprietan y aprietan y aprietan a los que trabajan para ellos cada vez más para sacar el mayor beneficio. Eso es una señal de mezquindad y también es una señal de avaricia. Ahora, el autor de Hebreos no solamente nos dice qué pecado debemos evitar, sino también nos dice qué virtud debemos cultivar. Y nos dice, contentos con lo que tenéis. Y aquí contentos significa estar satisfechos, estar gozosos. Pero no sé si les llama la atención que el antídoto contra la avaricia, que es desear más, no es el ascetismo o la indiferencia hacia lo material, o llegar al punto donde no se desea nada, como es uno de los pilares del budismo, lo que ellos llaman el nirvana. No deseo nada, por lo tanto, como no deseo nada, no voy a estar triste nunca por lo que no tenga. Bueno, pero esa no es la idea que el cristianismo da, en lo absoluto. Es interesante cómo el Señor nos dice que el antídoto contra la avaricia es el contentamiento. A lo largo de toda la Escritura vemos el contentamiento del cristiano no como fruto de sus circunstancias ni de lo que posee materialmente, sino de lo que tiene espiritualmente. Eso es lo que hace la gran diferencia. Volvamos otra vez a lo que decíamos hace un rato. Nosotros sabemos las verdades y las expresamos. Yo creo que ningún creyente aquí está en desacuerdo con esta expresión. El que tiene a Dios lo tiene todo. Amén, amén. Sí, fantástico. Pero cuando no conseguimos lo que queremos, no parece que realmente creemos eso. Hermanos, tú y yo somos cristianos. ¿Sabe por qué? Porque por la gracia de Dios hemos encontrado el tesoro escondido. Hemos encontrado la perla de gran precio. Y me encanta como lo expresa Mateo 13, 44, 46. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello, el contentamiento, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hermanos, es un asunto de entender qué es realmente lo más importante. Porque lo que nosotros consideremos lo más importante es allí donde va a estar nuestro corazón. Mateo 6:21. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Hace unos años atrás, recuerdo que Sujel predicó una serie donde casi en cada sermón él daba una especie de ecuación. Cristo más nada igual a todo. Todo menos Cristo igual a nada. Y una vez más nosotros escuchamos esto y decimos amén. Pero eso es un amén que debe reflejarse en nuestra vida cotidiana. ¿Significa esto entonces que ni siquiera las cosas necesarias son importantes? No, mis hermanos, no significa que lo material no es importante. Lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando es a tener una escala de prioridades, una escala de valores.
que no debemos preocuparnos excesivamente por eso. Cuando uno va al capítulo 6 del libro de Mateo, es el famoso capítulo donde él empieza a hablar: no se preocupen ansiosamente, que vuestro Padre Celestial sabe de lo que ustedes tienen necesidad. Miren las aves del cielo y Él las alimenta. Miren los lirios del campo y Él lo viste. Hermanos, y luego dice: y vosotros valéis más que las aves del cielo y que los lirios del campo. En otras palabras, no nos preocupemos ansiosamente por lo material, porque Dios conoce nuestras necesidades y Él está allí y las suple. Pero por otro lado, significa que debemos entender qué es realmente lo necesario. Dice en 1 Timoteo 6:8: y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. O como lo expresa Reina Valera: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Mis hermanos, yo creo que pocos de nosotros, no digo todos, pero yo creo que pocos de nosotros conocemos la experiencia de despertar en la mañana y decir o pensar: uy, ¿y cómo yo voy a comer hoy? Eso es un gran privilegio. Así que el énfasis, mis hermanos, es que Dios proveerá todo lo que necesitamos, no todo lo que deseamos. Dios proveerá todo lo que necesitamos, no necesariamente todo lo que deseamos. ¿Y qué es lo que necesitamos, pastor? Comida y vestido. Comida y vestido. ¿Y qué es comida? Lo que alimenta nuestros cuerpos, no nuestra preferencia. No, pastor, lo que pasa es que yo antes siempre comía filete y ahora lo que tengo que comprar un bistecito que sale durísimo. Pero, ¿lo puedes comprar? Sí, gloria a Dios. ¿Ustedes recuerdan del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto? Mis hermanos, el maná era un milagro de Dios y caía todos los días. El maná libraba al hombre de la maldición edénica. Con sudor de tu frente comerás todos los días. Y ellos se pasaron en el desierto comiendo maná, cocinándolo de diferentes formas. Pero en un momento determinado empezaron a quejarse. Ay, nos recordamos de los pescados, los pepinos y los puerros que nosotros comíamos en Egipto. ¡Qué barbaridad! Pero ¿no te recuerda que tú comías eso a fuetazo limpio? ¿No te recuerda que tú comías eso cuando tú eras esclavo? No. No, mis hermanos, sustento y abrigo es lo que nosotros necesitamos. Y vestido es lo que nos cubre, no necesariamente la marca tal o cual. No hay ningún problema si a ti te gusta una marca cara y la puedes comprar. No hay ningún problema porque Dios nos da toda la cosa en abundancia para que la disfrutemos. El problema está cuando ya tú no puedes y entonces recibes una camisa de un hermano con posibilidades que cambió su ropero y está en buenas condiciones. ¿Cómo que nosotros lo llamamos aquí los dominicanos? Pancho. Pancho. Bueno, un creyente que se avergüenza de usar panchos tiene que cuestionarse, porque posiblemente esa es la forma en que Dios te está proveyendo. Y entonces debemos de dar gracias a Dios en todo. Hermanos, es Dios quien dirige los hilos de nuestra existencia y Él es quien da a cada cual lo que Él quiere. Eso significa que Dios da riquezas a quien Él quiere y Dios da pobreza a quien Él quiere. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 7. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Es Dios que lo hace. Es por eso que dice 1 Timoteo 6:17, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros. No son más que nadie. Da gracias porque el Señor te dio esa posibilidad. Ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da a todos abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Y así mismo como las da, así mismo las puede quitar. Hay personas que nacen y mueren pobres, incluyendo creyentes.
Hay personas que nacen y mueren ricos, incluyendo creyentes. Pero hay personas que, como el apóstol Pablo, han estado en ambos espectros. Ha sufrido pobreza, pero también ha tenido abundancia. Y a veces uno conoce hermanos que en un momento determinado el Señor le dio prosperidad material y en otro momento se la quitó. ¿Cuál es el mejor testimonio que un creyente puede dar en esa circunstancia? Andar por ahí contento. Cuando puede andar en su vehículo del año, ya usted sabe, feliz, disfrútalo, no es pecado. Ya tú no puedes tenerlo, no hay problema. Existen los Hyundai, no hay problema. Una carcachita, pero te traslada de un sitio a otro, sí, da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Lo que tenemos no nos define, lo que tenemos material, nos define lo que tenemos en los cielos, que es allí donde está nuestro Señor, a quien lo esperamos ansiosamente. Así que, hermanos, es obvio que el contentamiento en toda circunstancia no surge naturalmente. Miren lo que dice el apóstol Pablo, Filipenses 4, 11 y 12. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Me llama la atención como dice él, he aprendido el secreto. Porque, hermanos, es muy natural que uno se acostumbre a lo bueno. Es muy natural. Siempre me acuerdo mi primer vehículo. Mi primer vehículo fue un Volkswagen. De eso que le llamaban aquí cepillo, que le llaman en otros lugares escarabajos. Y en esa época esos cepillos no tenían aire acondicionado. Pero yo venía de tener un motor. Así que yo me sentía, pero espectacular. Pero después, con el paso del tiempo, empecé a quejarme por el calor. Y gracias al Señor me permitió comprar otro carrito con aire. Bueno, mis hermanos, pero si en un momento determinado no puedo sostener ese carrito con aire, tengo que volver a mi escarabajo y tengo que hacerlo contento y gozoso, dando gracias por el tiempo que el Señor me permitió tener lo otro. Pero eso es algo a lo que uno tiene que acostumbrarse. En ese sentido, mis hermanos, todos los creyentes, todos, debemos ser intencionales en cultivar la virtud del contentamiento. Todos los creyentes debemos ser intencionales en cultivar la virtud del contentamiento. Las experiencias y aflicciones que el apóstol había pasado lo habían llevado a estar cada vez más cerca del Señor, de haber sido testigo de su amor, de su poder, y esto lo llevó a expresar lo que dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fue a través de la experiencia que él pudo percibir en toda su dimensión que Cristo era suficiente. Que Cristo es suficiente. Dice luego en 4:19, y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, no sé si les llamó la atención cuando leí esta porción que el apóstol Pablo dice que él supo lo que era tener hambre y supo lo que era sufrir necesidad. Es decir, que él llegó a estar en condiciones donde no había tenido sustento y abrigo. Ah, pastor, entonces, como no tuvo en esos momentos sustento y abrigo, él tenía razón para no estar contento. No, mis hermanos, no tenía razón, porque el énfasis es que nuestro estado de ánimo, nuestro gozo no depende de lo material, porque hay otras cosas que son mucho más importantes, como lo espiritual, por ejemplo. En ese sentido, mis hermanos, todos en el nivel en que estemos, debemos tener mucho cuidado de no ser sensibles a la providencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Bueno, que ocurre con mucha frecuencia y lamentablemente ocurre con personas que se acostumbran tanto y cuando la providencia de Dios lo coloca en otra situación, no saben hacer el cambio.
Ellos quieren permanecer viviendo el mismo nivel de vida que ya no pueden. Y entonces empiezan a endeudarse, empiezan a meterse en unos problemas grandísimos y finalmente terminan dando mal testimonio de Dios y de su evangelio. Así que mis hermanos, en abundancia nos gozamos, gloria a Dios. Y en escasez también nos gozamos, porque nos gozamos porque tenemos el principal tesoro. Así que el contentamiento está íntimamente ligado a nuestros valores, no a nuestras posesiones. El contentamiento está íntimamente ligado a nuestros valores, no a nuestras posesiones. Pero ¿saben qué? El contentamiento también está íntimamente ligado a la gratitud. A la gratitud. No solo valoramos a Dios por todo lo que Él es y nos da, sino que cuando conocemos quiénes somos en comparación con quién es Dios y nos damos cuenta que no merecemos nada, entonces vamos a estar agradecidos por todo lo que recibimos, aun sea poco. Aun sea poco. Parte de nuestro problema, mis queridos, es que damos por sentado los dones y las misericordias de Dios como si la mereciéramos. Ahora, si entendemos que cualquier cosa que viene a nuestras vidas, buena por la gracia de Dios, no la merecemos, entonces estaremos siempre agradecidos y por eso estaremos siempre contentos. Es por eso que alguien dijo: la gratitud tiene mucho que hacer en nosotros y en nuestro corazón. Y es uno de los medios principales por los cuales Dios inyecta gozo y optimismo a las luchas diarias de la vida. ¿Ustedes recuerdan ese texto que tanto citamos en Jeremías? Por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos. Hermanos, yo no sé tú, pero yo creo que todo el que conoce un poco la Biblia debe desear no lo que merece, sino la gracia y la misericordia de Dios. O sea, yo no quiero que Dios me dé lo que yo merezco. No, Señor, no, por favor, Señor, no me hagas eso, Señor, no me des lo que yo merezco. Pero nos acostumbramos tanto que nos levantamos, que no tenemos que pensar en la comida y sabemos que nos levantamos y sabemos que vamos a tener desayuno, comida y cena. Y el día que nos falta, andamos por ahí como que ha sido lo peor que nos ha pasado, que nosotros no merecemos eso. Hermanos, la misericordia de Dios hace que cada día tú y yo abramos los ojos a un nuevo día. Por eso es que, recuerden, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Qué tú pensarías o cómo tú te sentirías si por la gracia de Dios tú perteneces al 54% de la población mundial? En términos buenos, no en términos malos. Yo creo que ya es un bono, ¿verdad? Hermanos, el 46% de la población del planeta vive con menos de $5.50 al día. Es decir, 46% del mundo, y esos son millones y millones de personas, viven con menos de 9.750 pesos mensuales. El salario mínimo en nuestro país es más que eso. Más aún, solo el 30% de la población mundial tiene un patrimonio mayor a 500,000 pesos. Me explico. Si tú reúnes todo lo que tú tienes, sea una casita, sea tus muebles, sea un vehículo, si tú reúnes todo lo que tú tienes y en todo lo que tú tienes más de 500,000 pesos dominicanos, tú perteneces solamente al 30% de la población mundial. ¿No te hace dar gracias eso? Ah, no, porque nosotros queremos como aquel, y como aquel, y como aquel. 30%. A ti te dicen, mira, hay que pasar, todo el mundo tiene que pasar por ese túnel. Y de día que pasan, 7 se mueren. Tú entras con gozo.
Bueno, yo no creo que entre de pie, yo entro acostado o porque me meten, no entro. Pero tú eres de lo que sale, o sea, tú saliste y saliste vivo. ¿Cuál va a ser la actitud de corazón? ¡Wow! De 10 yo fui de los únicos 3. Yo miro vuestros rostros y posiblemente, siendo conservador, el 90% de ustedes, siendo conservador, pertenecen al 30% de la población mundial, hablando en términos económicos. Y tú te quejas por lo material. Tú pudiste haber nacido en Uganda, o pudiste haber nacido en cualquier otro lugar. Pero hermanos, segundo, y esta es la parte que yo creo que olvidamos tan frecuentemente, haber encontrado la perla de gran precio y el tesoro escondido en nuestro bendito Señor Jesucristo nos hace pertenecer, y esto por la gracia de Dios solamente, nos hace pertenecer a una proporción muy baja del mundo. Cuando usted va a las estadísticas, clasificados como cristianos es un 30 y poquito % de la población mundial. Pero nosotros sabemos que ahí están metidos los mormones, los testigos de Jehová. Ahí está metido todo el que dice que Cristo, o sea, si nosotros somos conservadores, yo creo que podemos decir que verdaderos cristianos, aquellos que verdaderamente tienen a Cristo como su mayor tesoro, posiblemente no pasa del 10% de la población del mundo. Hermano, eso no te mueve a gratitud. Eso no te mueve a gratitud. Wow, hermanos, nosotros tenemos lo que más vale, lo de más valor. Tenemos razones de sobra para estar siempre contentos, cualquiera que sea nuestra situación. Es por esto que el padre de Nancy DeMoss, según cuenta ella en uno de sus libros, cuando lo saludaban y le preguntaban, ¿cómo estás? Ese es el saludo típico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Él siempre respondía, mejor de lo que merezco. Y esto no es una ilustración para que nosotros todos ahora andemos diciendo esa misma respuesta, pero es para que entendamos lo que eso implica. Eso era una respuesta de alguien que entiende que definitivamente está igual que todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí, sin excepción, estamos mejor de lo que merecemos. Es impresionante el testimonio de una niña, en ese entonces, luego llegó a ser una adulta, Fanny Crosby, algunos la conocen. Ella quedó ciega desde pequeñita por una mala práctica médica. Sin embargo, en la medida en que fue creciendo, esta mujer fue componiendo himnos. Más de 8,000 himnos compuso, 8,000. Entre los más conocidos están A Dios sea la gloria, comprado con sangre por Cristo. Son composiciones de ella. Oigan el poema que ella escribió a los 8 años, no a los 18. A los 8 años, ya estando ciega, ella dijo: oh, qué niña feliz soy, aunque no pueda ver. He resuelto que en este mundo contenta viviré. Cuántas bendiciones disfruto que otros no pueden tener. Así que llorar o lamentar por ser ciega no puedo y nunca lo haré. Wow. No estamos hablando de algo material, estamos hablando de la vista. Y esa niña entendía de 8 años cuántas bendiciones disfruto que otros no pueden tener porque tengo al Señor. Pero el contentamiento no solamente está ligado a los valores y a la gratitud, sino que el contentamiento también está íntimamente ligado a la fe en Dios y en sus promesas. Y es por eso que el texto nos da, en tercer lugar, una promesa que creer. Nunca te dejaré ni te desampararé. Ahora, lo primero que quiero llamar vuestra atención es, ¿quién es que hace esta promesa? Porque si yo te prometo algo y tú me conoces, tú puedes pensar que yo voy a hacer todo lo posible para no fallarte.
Pero pueden ocurrir cosas que escapan a mi control y que por más deseo que yo tenga de no fallarte, yo te voy a fallar. Pero quien promete esto es Dios mismo. Él mismo ha dicho, el Dios todopoderoso, el Dios soberano, el Dios fiel ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué pasaje está citando Pablo? Bueno, la verdad es que no hay un pasaje específico que uno pueda decir, es ese pasaje. Pero esa verdad es una verdad que corre a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Esa verdad se le fue dada a Jacob cuando huía de Esaú. Estoy contigo, te guardaré, no te dejaré. Moisés se lo dijo al pueblo antes de entrar a la tierra prometida: el Señor no te dejará ni te desamparará. Luego Moisés se lo dice a Josué: el Señor estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Dios mismo se lo dice a Josué: no te dejaré ni te abandonaré. Y luego David se lo dice a su hijo Salomón: el Señor mi Dios está contigo, Él no te fallará ni te abandonará. Ahora, mis hermanos, nosotros entendemos lo que es que nuestro Dios está con nosotros, un Dios bueno, un Padre bueno que cuida de nosotros. ¿Ustedes han visto esos niños en situaciones donde se asustan y el papá lo agarra de la mano? Es como que el susto se va porque papá está aquí. Bueno, nuestro Padre dice: yo no los voy a dejar, yo no los voy a desamparar. Y hace una ilustración para que entendamos. El Señor Jesucristo dice en Mateo 7:11: ¿qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O se le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Hermanos, en la época en que vivimos, donde el amor de muchos se enfriará, donde una de las características de la generación del hombre sin Dios es que es sin afecto natural, uno puede encontrarse con padres que no procuran lo mejor para sus hijos. Pero aún padres que no conocen a Dios, padres normales entre comillas, quieren lo mejor para los suyos. Dios no solamente quiere lo mejor para nosotros, sino que promete estar con nosotros todo el tiempo. Es por eso que el salmista podía decir en Salmo 37, 23, 25 lo siguiente: por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Dice: no he visto justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de todos. Y de manera específica dice la Biblia vez tras vez que Dios tiene cuidado del pobre. Vez tras vez. Sí, pueden venir momentos en que nos falte lo elemental, pero Dios sigue dirigiendo nuestras vidas, sosteniendo nuestras manos y estando presente con nosotros todo el tiempo. ¿No nos suena un poquito a lo que dijo el Señor Jesucristo antes de partir? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tener la presencia, la certeza de la presencia, no solo la presencia, sino el cuidado de Dios en nuestras vidas. Así que, hermanos, esto se nos promete. Pero las promesas de Dios no significan nada para aquel que no cree, en lo absoluto. Pero para nosotros los creyentes son la base de nuestro gozo. Es por eso que decimos que el contentamiento está íntimamente ligado a la fe. Y es por eso que el autor de Hebreos continúa diciendo: de manera que decimos confiadamente, porque creemos la verdad de que Él no nos deja ni nos desampara, entonces podemos decir a boca llena, podemos decir con todas las fuerzas de nuestro corazón: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor es el que me ayuda. Es una cita del Salmo 118, versículo 6. Así que, mis hermanos, si el Señor nos ayuda, no tenemos razones para preocuparnos. Miren lo que dice el profeta Isaías, hablando un poquito acerca de ese Dios que está con nosotros siempre. Isaías 41, 17, 18. Los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Agua, lo más elemental. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré.
Abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. ¿Para qué? Para dar de beber a mi pueblo. Lo más elemental. Y Dios dice, es que yo no lo voy a abandonar. Es que mi pueblo no va a morir de sed. Es que mi pueblo no va a morir de hambre. Ahora, mis hermanos, la idea de recordar que Dios tiene cuidado de nosotros no es un incentivo a la negligencia. En Mateo 6 Dios dice que Él alimenta a las aves. ¿Pero cómo las alimenta? Proveyéndole los mecanismos para que ellos busquen sus gusanos. No es que las aves se sientan en una rama, abren la boca y del cielo le cae el alimento. No. Nosotros somos responsables de producir para nuestras necesidades, recordando que es Dios quien nos da aún nuestros trabajos, nuestros empleos, nuestras compañías, nuestras fuentes de ingreso. En ese sentido, mi hermano, nunca pienses que tú te sostienes por la compañía tal. No, la compañía tal solamente es el instrumento en las manos de Dios para sostenerte. Quien te sostiene es Dios. Y si te botan hoy, mañana Él te va a sostener a través de la compañía otra. O a través de lo que sea. Nuestro sustentador es el Señor. Lo otro son instrumentos en sus manos. Así que esto no es un estímulo a la dejadez y al conformismo. Es lícito querer progresar. Es lícito. Lo que no es correcto es que eso se convierta en la meta de nuestras vidas, al punto de quitarnos el contentamiento. Eso es lo que hemos querido decir hasta aquí. Así que cuando vamos a Mateo 6, el énfasis es que no debemos preocuparnos con ansiedad, pero sí ocuparnos con responsabilidad. No debemos preocuparnos con ansiedad, pero sí ocuparnos con responsabilidad. Ahora, una cosa más del texto. No sé si les llama la atención esa última frasecita que dice, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Porque estamos hablando aquí de contentamiento en medio de las circunstancias, de lo que tenemos. ¿Qué tiene que ver el hombre o el otro en esto? Bueno, mis hermanos, no olvidemos, y el pastor Salvador lo dijo cuando trató Hebreos, que es una epístola que fue escrita a hermanos que estaban en persecución. Y esa persecución incluía en ocasiones la pérdida de todos sus bienes. Es por eso que apenas en 2 capítulos atrás, en Hebreos 10, versículo 34, dice, porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes. ¿Qué frase? ¿No le choca? Aceptaste con gozo el despojo de vuestros bienes. Es como o me despojan y estoy triste, o estoy gozoso y no me despojan. No, porque había sido por causa de Cristo. Aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. ¿Dónde? En los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Cristo motiva en Mateo 6 a hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Y es por eso que hemos visto a través de 3 domingos, mientras Sujel predicaba en Romanos 8, que lo que tenemos en Cristo, nadie nos lo puede quitar. Aquí podemos tener muchas cosas. Una pandemia, un desastre natural, unos ladronazos pueden quitarnos lo que tenemos. Lo que tenemos en los cielos no nos lo quita nadie. Y es mucho mayor de lo que podemos tener jamás aquí en la tierra. Así que permítanme aterrizar este avión. Hermanos, todos los creyentes, absolutamente todos, tenemos más de lo que merecemos. Por lo tanto, todos los creyentes, absolutamente todos, tenemos razones de sobra para estar contentos. Sin embargo, por el pecado que mora aún en nosotros, todos debemos cuidarnos en mayor o menor grado de pecar contra Dios, dando más importancia a los dones que al dador. Gracias a Dios por todo lo que nos da.
Pero recordemos que el dador es más importante que los dones. Por eso Lucas 12:15 dice el Señor: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero en segundo lugar, mis hermanos, ninguno de nosotros aquí conoce el futuro. Y de hecho, yo pienso que debe ser evidente para todos que esta verdad no solamente es pertinente en tiempos de pandemia. Esta es una verdad evidente con la que tenemos que vivir todo el tiempo hasta que el Señor venga o nos mande a buscar. Ninguno de nosotros sabe el futuro y eso incluye nuestra condición económica. Se espera que la pandemia cause una fuerte recesión y se espera que algunos de nosotros seamos muy fuertemente afectados. Pero si nosotros hemos entendido la verdad de este pasaje, estaremos contentos. Estaremos contentos. Porque es que nuestro gozo no puede defender de lo que tenemos. Pero no solamente que estaremos contentos, Señor, mis hermanos, sino que debemos de alentarnos los unos a los otros con estas palabras. Cuando usted se tope con algún hermano que usted lo vea destruido, derribado, sumamente preocupado porque está a punto de quebrar, porque está a punto de ser despedido, o porque ya quebró, o porque lo despidieron, hermanos, aliéntelo con estas palabras. Recuérdele que no importa lo que las circunstancias digan, Dios no lo abandona. Recuérdele que Dios tiene cuidado de ellos y que Dios le va a proveer lo necesario. Pero ¿saben qué? Y esto no es algo que está en el texto, pero que yo no quiero dejar de decir. Dios provee a sus hijos de múltiples maneras. Y muchas de esas maneras es a través de aquellos a quienes Dios nos ha bendecido con bienes. Nos encanta orar por los pobres, pero no necesariamente nos encanta ayudar a los pobres. No, mis hermanos. Efesios 4:28, me encanta este enfoque. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje para que se sostenga. No, no es así que dice el texto. Sino más bien que trabaje haciendo sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¡Wow! ¡Qué enfoque! Tú antes eras un ladrón, te convertiste y el Señor te dice ahora, mira, ahora trabaja, pero no solamente para que tú te sostengas dignamente y honradamente, trabaja para que tengas el privilegio de compartir con los que tienen necesidad. ¿Has tenido el privilegio en estos 2 meses y medio de ayudar a otros que tienen menos que tú? ¿Has tenido el privilegio? Si no, aprovéchate y ten ese privilegio y sé instrumento en las manos de Dios para bendecir a otros. Sé instrumento en las manos de Dios para que otros puedan decir, Señor, es verdad, tú no me dejas ni me abandonas. Y el Señor utiliza a un pecador como tú y como yo para que otros puedan alabarle. Santiago 2:15-16. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Aquí está el hermano que no viene a pedir y nosotros le preguntamos cómo está. Y hablando con él, le sacamos que en el día de hoy él no tiene para comer. Y nosotros le decimos, wow, mi hermano, ven, vamos a orar. Usted le tira el brazo y ora, le dice, Señor, provéele al hermano de comida hoy. No te preocupes, cuenta conmigo, yo voy a estar orando por ti hoy. Pero tú tienes comida. Sí, pero solamente para mi familia. ¿Y tú no crees que sacando un chin? O sea, seguro que tú no puedes hacer nada. Es una bendición para nosotros. Recuerden lo que dice el Señor Jesucristo, es más bienaventurado dar que recibir. Quiero terminar con el ejemplo de un siervo de Dios del pasado, muy conocido por muchos, George Mueller.
Este hombre a lo largo de su vida fundó 5 orfanatos y cuidó a lo largo de su vida más de 10,000 huérfanos. Hermanos, es un número serio. Más de 10,000 huérfanos. Y hizo esto confiando en Dios y se propuso que nunca le pediría a nadie. Yo no le voy a pedir a nadie. El que me quiera ayudar, Señor, es a ti que yo te voy a pedir. Claro, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, pero pedir no es algo de lo que yo voy a hacer. No es algo que yo voy a hacer. Así que casi al final de su vida, alguien le preguntó si Dios había sido siempre fiel a sus promesas. Escuchen su respuesta. Siempre. Nunca me ha fallado. Durante casi 70 años, cada necesidad en conexión con esta obra ha sido llenada. Cientos de veces hemos iniciado el día sin un centavo. Pero nuestro Padre Celestial ha enviado el sustento en el preciso momento cuando se necesitaba. Y yo no tengo el tiempo, pero es interesantísimo escuchar su biografía. Porque eran cosas que uno dice, eso nada más aparece en películas. No, eso aparece en la vida real, cuando tenemos al Dios real que cuida de nosotros. Amanecer en una casa llena de niños y la despensa vacía. Y poco antes de la comida tocar la puerta y alguien venir a traer muchísimo alimento por una razón que nadie se imaginaba. Y ahí estaba el alimento, provisto por Dios a través de otros. Dice, durante todos estos años he recibido el poder de confiar solo en el Dios viviente. En respuesta a la oración, en todo este tiempo me han enviado hasta $7,502,000 en esa época. Hemos necesitado hasta 200,000 por año y todo ha llegado cuando se necesitaba. Nadie puede decir que jamás le haya pedido ni un centavo. Cuando le dijeron a él que cuál era el secreto de su felicidad, oigan su respuesta. El primer y gran principal deber al que debía asistir todos los días era tener mi alma feliz en el Señor. Porque yo podría tratar de establecer la verdad ante el inconverso. Podría tratar de beneficiar a los creyentes. Podría tratar de aliviar a los angustiados. Y sin embargo, no siendo feliz en el Señor y no siendo nutrido y fortalecido en el hombre interior día tras día, todo esto podría no ser atendido en un espíritu correcto. Él decía, el mejor testimonio que yo puedo dar es estar siempre contento en el Señor. En otras palabras, su actitud de confianza era la expresión de un corazón satisfecho en el Señor. Y eso es algo que tú y yo necesitamos cultivar continuamente. Hay muchas formas de dar testimonio de Cristo. Una por excelencia es vivir contentos cualquiera que sea nuestra situación. Con eso damos gloria a Dios y aún se nos presentan oportunidades para predicar el Evangelio. Así que hermanos, ¿qué va a pasar mañana, dentro de un mes, dentro de 6, al resto de este año? No sabemos. Posiblemente algunos o muchos de nosotros vamos a ser apretados económicamente. Sin embargo, Cristo seguirá estando con nosotros sin dejarnos, sin abandonarnos, y eso es más que suficiente.